De sangre y cenizas. Capítulo 21. Tardé menos de 24 horas en, una vez más, hacer algo de lo más insensato. Esta vez, sin embargo, podría acabar arrepintiéndome de ello. De todas las maneras en las que había imaginado que podría morir, jamás se me había ocurrido que pudiera suceder mientras tomaba prestado un libro en el Ateneo. Había hecho cosas mucho más peligrosas a lo largo de mis 18 años de vida, momentos en que hubiese tenido más opciones de morir en el proceso, un montón de ejemplos en los que me había sorprendido un poco incluso de salir del trance con mis extremidades y mi vida intactas. Pero ahí estaba, a un mísero paso de caer al vacío e ir al encuentro de mi muerte, aferrada al supuesto diario de una tal señora Willa Collins, el libro del que había estado hablando Loren y Dafina. Era obvio que el libro constituía el tipo de material de lectura que la sacerdotisa Analía prohibiría de manera expresa. Y si me pillaran con él en mi poder, sería otra razón más para que creyera que no era respetuosa con mi deber como doncella. Así que, por supuesto, tenía que leerlo. Había pasado un día aburridísimo. Ya había leído por lo menos 3 veces todos los libros que Tawny había conseguido pasarme a escondidas, y era incapaz de obligarme a leer otra página repetida ni una sola vez más. A ella le habían vuelto a convocar la duquesa y las institutrices, y sabía que era probable que no la viera ni siquiera a la mañana siguiente. Así que me esperaba otro día de mirar a 4 paredes de piedra, interrumpida solo por mi entrenamiento con Víctor. Y cuanto más tiempo pasaba dentro de mi habitación, sin nada en que ocupar mi mente, más pensaba en lo que había dicho Hawke acerca de todos los derechos que me habían arrebatado. No era como si no lo supiese ya, pero no era algo que los demás pareciesen percibir siquiera. A lo mejor era porque estaban conmigo todo el rato, y esas cosas se habían convertido en costumbre. Pero para Hawke, que era nuevo, nada de esto era normal. Y eso fue lo que me empujó a recorrer sin compañía la arboleda de los deseos hasta el Ateneo, mientras Hawke montaba guardia a la puerta de mi habitación, convencido de que estaba en el interior. Víctor estaba, bueno, no tenía ni idea de dónde estaba. Por el cansancio y la tristeza que había visto en sus ojos esa mañana, tenía la sensación de que la noche anterior lo habían llamado para encargarse de uno de los malditos, y no me había invitado. También tenía la sensación de que ya no iba a contar conmigo, lo cual me irritaba. Por supuesto pensaba hablar del tema con él en cuanto tuviese la oportunidad. No permitiría que me dejara al margen cuando podía ayudar a la gente, y él simplemente tendría que aguantarse. Aunque ahora mismo tenía que concentrarme en evitar morir, o peor aún, que me pillaran. El frío aire nocturno soplaba a mi alrededor mientras me mantenía pegada como una lapa a la pared de piedra, rezando a cualquier dios que quisiera oírme porque la cornisa de poco más de 20 centímetros de anchura no se hundiera bajo mi peso. Dudaba de que cuando la construyeron alguien hubiese tenido en cuenta que, en algún momento, una doncella de una estupidez suprema se encontraría de pie sobre ella. ¿Cómo se había torcido aquello tantísimo? Colarme en el Ateneo no había sido difícil. Con mi informe capa negra, mi fiable máscara en su sitio y el rostro oculto debajo de la capucha, dudaba de que nadie en las calles de Macedonia hubiese sido capaz de distinguir si era hombre o mujer. No digamos ya la doncella, mientras recorría a toda prisa el callejón hacia la puerta de atrás de la biblioteca. Moverme por la maraña de estrechos pasillos y escaleras sin ser vista también fue fácil. Sabía cómo deslizarme como un fantasma cuando era necesario, silenciosa y discreta. El problema empezó cuando encontré el diario encuadernado en cuero de la señorita Collins. En lugar de marcharme y volver al castillo, como sabía que debía hacer, me colé en una salita vacía. En verdad, me había estado volviendo loca encerrada en mi habitación, y me espantaba la idea de volver. Y esos sofás tan mullidos parecían llamarme. El aparador lleno de bebidas. Sin embargo, algo que me pareció raro encontrar en una biblioteca me desconcertó.
Aún así, me había sentado al lado de los grandes ventanales que daban a la ciudad en lo bajo y había abierto el viejo libro. Al final de la primera página, mis mejillas estaban escaldadas, tras descubrir lo que ocurre cuando alguien besa a otra persona no en la boca o en el pecho, como había hecho Hawke antes de saber quién era yo, sino en un sitio mucho más íntimo. No podía parar de leer, prácticamente devoraba las páginas color crema. La señorita Villa Collins había vivido una vida muy interesante con muchas otras personas fascinantes. Había llegado a la parte en la que hablaba de su breve aventura con el rey, cosa que no podía ni empezar a imaginarme, aunque tampoco quería, cuando oí voces a la puerta de la salita, una en concreto que jamás pensé que oiría en el Ateneo, la del duque. Oír su voz significaba que había estado tan absorta en el diario que no me había dado ni cuenta de que se había puesto el sol. No me había hecho llamar la noche anterior, hoy tampoco. Con los preparativos del rito me habían dado un respiro temporal, y supuse que a Hawke también, puesto que seguía siendo mi guardia. Pero ese respiro terminaría de un plumazo si el duque me descubriera ahí. Y esa era la razón de que ahora estuviese encaramada en una cornisa por fuera de lo que resultó ser la salita privada del duque en el Ateneo. La única bendición que se me había concedido era que la ventana por la que me escabullí no fuera la que daba a la calle, sino la que miraba hacia la arboleda de los deseos. Solo los halcones podían verme, o ser testigos de mi caída. El tintineo de unos cubitos de hielo contra el cristal hizo que me tragara un quejido. El duque llevaba en la salita al menos media hora ya, y calculé que ese sería su segundo vaso de whisky. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Con el rito a punto de empezar, en cuestión de horas, hubiese imaginado que estaría ocupado recibiendo a los nuevos lores y damas en espera, y a los padres que iban a entregar a sus terceros hijos e hijas a los templos. Pero no, estaba ahí, bebiendo whisky a solas. Llamaron a la puerta, cerré los ojos y la parte de atrás de mi cabeza chocó con suavidad contra la pared. ¿Compañía? ¿Iba a recibir visita? A lo mejor los dioses me habían estado observando todo este tiempo, y este era otro castigo más. «Adelante», lo oí decir, y oí la puerta cerrarse con un leve chasquido unos instantes después. «Llegas tarde». «Oh, vaya», reconocí ese tono frío e inexpresivo. El duque no estaba contento. «Mis disculpas, excelencia. He venido en cuanto he podido», fue la respuesta. Era una voz masculina, una que no reconocí de inmediato, lo cual significaba que podía ser una de las muchas personas. Lores ascendidos, secretarios, comerciantes o guardias. «No lo bastante pronto», respondió el duque, y sentí lástima de quien fuera el destinatario de lo que a buen seguro era una mirada muy desaprobadora. «Espero que tengas algo para mí. Si es así, haría mucho por restaurar mi fe en ti». «Así es, excelencia. Tardé un poco, ya sabe que el hombre no era muy hablador». «No, nunca lo son cuando los sacas de la vista pública, donde no pueden crear un espectáculo con sus palabras», comentó el duque. «Supongo que has tenido que ser extremadamente convincente para conseguir que hablara». «Sí», se oyó una risa hosca. «No es atlantiano, eso hemos podido confirmarlo». «Es una lástima», dijo el duque. Fruncí el ceño. ¿Por qué sería eso una mala noticia? He averiguado su nombre, Lev Baron, hijo primogénito de Alexander y Maggie Baron. Tenía 2 hermanos. El segundo murió de una enfermedad antes de su rito, y el tercero fue entregado a los templos hace 3 años. No había nada que indicara que fuese una persona de interés, y su comportamiento en la asamblea fue inesperado. Estaban hablando del descendente, el que había tirado la mano del demonio mientras el duque y la duquesa se dirigían a la gente después del ataque. ¿Has investigado a su familia?, preguntó el duque. Sí, el padre murió. La madre vive sola en el distrito bajo. Fue útil para hacerlo hablar. El duque se rió entre dientes, y el sonido me revolvió el estómago. ¿Qué más has averiguado?
No creo que tuviese demasiadas conexiones dentro de la comunidad de descendentes. Dice que nunca ha visto al Señor Oscuro y no cree que esté en la ciudad. Una oleada de alivio huyó y se extendió por mi interior, aun cuando una ráfaga de viento levantó los bordes de mi capa. ¿Y le creíste?, preguntó el duque. Le di buenas razones para no mentir, contestó el hombre, que supuse que era uno de los guardias. Pensé en la madre del hombre. ¿Habría sido ella una de las razones para que empezara a cantar? Si así fuera, la idea pesaba como una losa sobre la boca de mi estómago. Había que tratar a los descendentes con dureza, pero no estaba segura de cómo me sentía acerca de utilizar a familiares para sonsacar información. ¿Y te dijo algo sobre lo que había dicho? ¿Lo de los terceros hijos e hijas? Todo lo que dijo fue que sabía la verdad, que no estaban al servicio de los dioses y que todo el mundo se enteraría pronto. ¿No dijo cuál creía que era la verdad? Giré la cabeza hacia la ventana, prácticamente sin respirar. Me encantaría saber qué creía ese hombre que estaba pasando. No, Excelencia. La única otra información que logré sacarle fue cómo había conseguido una mano de demonio. Explicó, y eso ahora era bueno, algo útil de saber. Parece ser que la cortó del cuerpo de uno de los guardias que había resultado infectado y había vuelto a la ciudad. Ayudó a la familia a acabar con el guardia después de que cambiara. Muerte con dignidad, se mofó el duque. Abrí los ojos como platos. ¿Lo sabía? ¿Sabía eso? ¿Sabía de nuestra existencia? Esos blandengues serán la muerte de la ciudad entera un día de estos. Esa afirmación fue un pelín excesiva, pero no se me había ocurrido que pudiese haber descendentes en la red. No te diría por casualidad quién estuvo implicado en matar al demonio recién convertido, ¿verdad?, preguntó. No, no quiso hacerlo. Eso también es una lástima. Me hubiese encantado saber quién no se puso en contacto con nosotros y por qué. El duque suspiró, como si esa fuese la peor cosa de no saber. ¿Tienes algo más que informar? No, Excelencia. No hubo una respuesta inmediata, pero entonces el duque preguntó, ¿el descendente todavía respira? Por ahora sí. Bien. Sonó como si se levantara y recé porque eso significara que se marchaba. Por favor, dioses, que signifique que se van. Creo que le haré una visita en persona. Arqué las cejas. Eso sí que me sorprendió. Como desee. Hubo un momento de silencio. ¿Habrá un juicio para el que tengamos que prepararnos? Casi me eché a reír. A los descendentes no se les concedía un juicio de verdad. Se los exhibía en público, momento en el cual se les leían sus cargos. A continuación, se los ejecutaba. No habrá ninguna necesidad después de mi visita, dijo el duque. Me quedé boquiabierta. El significado estaba claro. Si no había juicio, significaba que no habría ejecución pública, y la única razón para que ocurriera eso sería que el descendente ya estuviera muerto. Ya había ocurrido antes con descendentes encarcelados. Por lo general, se creía que habían puesto fin a sus propias vidas o habían muerto a manos de un guardia demasiado contundente. Pero, ¿podía ser que el duque estuviese impartiendo justicia por su cuenta? El mismo ascendido que yo dudaba de que se hubiese manchado las manos de sangre desde la guerra de los 2 reyes. Tampoco debería sorprenderme tanto. El hombre tenía una vena cruel y una maldad en su interior de 1 kilómetro de ancho, pero siempre las mantenía bien ocultas, bajo una máscara de urbanidad. Tampoco debería molestarme la idea de que mataran al descendente sin la farsa de un juicio. Los descendentes ayudaban al Señor Oscuro, y aunque algunos de ellos no hubiesen participado en las revueltas y el derramamiento de sangre, sus palabras sí que habían sembrado las semillas que habían causado esas desgracias en más de una ocasión. Pero me molestaba la idea de que alguien fuese asesinado en una celda oscura y húmeda, a manos de un ascendido que apenas era mejor que un atlantiano. Por fin la puerta se abrió y se cerró, y no quedó nada más que silencio. Esperé. Aguzé el oído para ver si detectaba algún sonido, pero no oí nada. Me pregunté por qué el duque había decidido celebrar esa reunión ahí. Asimismo, me sorprendía lo mucho que sabía de la red.
Empecé a avanzar por la cornisa a paso de tortuga, aferrando el diario contra mi pecho con los dedos entumecidos. Me acerqué a la ventana. Oí un pequeño clic dentro de la habitación. Me quedé paralizada. ¿Había sido la puerta que se cerraba de nuevo? ¿O era el pestillo? Por todos los dioses, si la habían cerrado con pestillo, tendría que reventarla. Espera, el pestillo solo podía echarse desde dentro. ¿Había entrado otra persona en la salita? ¿Sería el duque? No había forma de que supiera que estaba ahí fuera, a menos de que de repente pudiera ver a través de las paredes. ¿Quién más? ¿Sigues ahí, princesa? Me quedé de piedra, alucinada de oír su voz. Hawke. Era Hawke, en esa sala, no podía creerlo. ¿O ya te has estampado contra el suelo? Continuó. Por un breve instante me planteé los méritos de saltar. De verdad espero que ese no sea el caso, pues estoy bastante seguro de que me dejaría en mal lugar, puesto que había dado por sentado que estabas en tu habitación. Una pausa. Comportándote. Y no sobre una cornisa a bastantes metros de altura, por razones que no puedo ni empezar a imaginar, pero que me muero por saber. Maldita sea, susurré. Miré a mi alrededor en busca de una ruta de escape, lo cual era una estupidez, a menos que de repente me salieran alas. La única salida era a través de la ventana. Una décima de segundo más tarde, Hawke asomó la cabeza y levantó la vista hacia mí. El suave resplandor de la lámpara de aceite se reflejaba en su pómulo mientras levantaba una ceja. «¿Hola?», dije, con un hilillo de voz. Me miró un momento. «Entra». No me moví. Con un suspiro tan exagerado que debería haber hecho temblar las paredes, estiró una mano hacia mí. «Ahora». «¿Podrías decir por favor?», mascullé. Entornó los ojos. «Hay un montón de cosas que podría decirte que deberías estar contenta de que me esté guardando para mí mismo». «Lo que tú digas», refunfuñé. «Aparta». Esperó, pero cuando vio que no tomaba su mano, desapareció dentro de la habitación, sin dejar de quejarse entre dientes. «Si te caes, te vas a meter en un gran lío». «Si me caigo, estaré muerta, así que no sé muy bien cómo estaría también en un lío». «Poppy», espetó cortante, y no pude evitarlo. Sonreí. ¿Era la primera vez que me llamaba así? Eso pensé. Mientras avanzaba con tiento por la cornisa, me agarré al dintel de la ventana y me agaché para entrar. Hawke estaba de pie al lado del sofá, pero en cuanto me vio, se movió a la velocidad del rayo. Sobresaltada, di un respingo hacia atrás, aunque no caí. Hawke había pasado un brazo alrededor de mi cintura. Un segundo después, estaba dentro de la sala, mis pies en suelo firme y el diario sujeto entre su pecho y el mío. Aún así, casi todo nuestro cuerpo estaba en contacto. Mi estómago y mis piernas estaban apretadas contra los suyos, y cuando aspiré una bocanada de aire, casi pude saborear su aroma a especies oscuras y a pino en la lengua. Antes de que pudiese decir ni una palabra, levantó la mano y agarró la parte de atrás de mi capucha. No lo empecé. Demasiado tarde. Me quitó la capucha de un tirón. Una máscara. Esto me trae viejos recuerdos. Sus ojos recorrieron mi rostro. Se deslizaron por los mechones de pelo que había escapado de mi trenza, y ahora rozaban mis mejillas. Me sonrojé mientras intentaba liberarme. Él no me soltó. «Entiendo que es posible que estés enfadado». «¿Es posible?», se rió. «Vale, es seguro que estás enfadado», me corregí. «Pero te lo puedo explicar». «Eso espero, porque tengo muchísimas preguntas», afirmó, sus ojos dorados centellantes mientras miraba los míos. «Empecemos por cómo has salido de tu habitación y terminemos con por qué demonios estabas sobre esa cornisa». Lo último que quería era contarle lo de la entrada de servicio. Intenté poner un poco de espacio entre nosotros. «Puedes soltarme». «Puedo, pero no sé si debería. Quizás hagas algo aún más imprudente que trepar a una cornisa que no puede medir más de 20 centímetros de anchura». «No me he caído», protesté, con los ojos entornados, como si eso mejorase de algún modo toda esta situación. «No he dicho eso, solo estoy señalando que tenía la situación completamente bajo control». Hawke parpadeó y luego se echó a reír. Soltó una carcajada desde lo más hondo de su ser y el sonido retumbó a través de mí,
provocándome una repentina oleada de intensos y ardientes escalofríos. Por suerte, no pareció percatarse de mi reacción. ¿Tenías la situación bajo control? No me gustaría saber lo que ocurre cuando no la tienes. No respondí porque dudaba de que pudiera decir nada que me beneficiara. Nuestra proximidad tampoco me beneficiaba lo más mínimo. Como en el adarve, la forma en que me sujetaba contra él me recordaba cuando estuvimos juntos en la Perla Roja, y eso era algo que no necesitaba ayuda para recordar. Era difícil pensar con claridad cuando me sujetaba tan cerca. Me contoneé para intentar escurrirme de su agarre, pero solo conseguí que nuestros cuerpos estuviesen aún más en contacto. El brazo de Hawke se apretó a mi alrededor y su actitud parecía haber cambiado, como si ya no me estuviese inmovilizando, sino estrechando entre sus brazos, abrazando. Me dio un vuelco al corazón mientras levantaba despacio la vista hacia él. Hawke me miró, las líneas de su boca tensas como el silencio que se alargó entre nosotros. Sabía que debería exigirle que me soltara. Mejor aún, debería obligarlo a hacerlo. Sabía cómo escapar de una llave así, pero no me moví. Ni siquiera cuando levantó la otra mano y puso los dedos debajo de la máscara. Estar ahí de pie, permitiendo esto, era quizás la tortura más dulce a la que me había sometido jamás. Vaciló un instante y me pregunté si estaba esperando a ver qué hacía yo, lo que diría. Cuando seguí sin hacer nada, sus ojos cambiaron a un ámbar fiero y ardiente. Sus dedos resbalaron de la máscara y recorrieron despacio la curva de mi pómulo. Me hormigueaba toda la piel mientras sus ojos seguían el camino que recorrían sus dedos. Los deslizó por mi cara y por encima de mis labios entreabiertos. Inspiré con esfuerzo. Notaba el pecho demasiado comprimido de pronto. Hawke bajó la barbilla y se me cortó la respiración cuando empezó a agachar la cabeza. Cada músculo de mi cuerpo pareció ponerse en tensión con una embriagadora mezcla de pánico y anticipación. Había una intención en la manera que aletearon sus pestañas, en cómo se inclinó hacia mí. Me iba a besar. Los latidos de mi corazón empezaron a bailar cuando deslizó los labios por mi mejilla, dejando un rastro de fuego a su paso. Sabía lo que debía hacer, pero no lo hice. A lo mejor Hawke había tenido razón cuando dijo que podía tener todo lo que quisiera, cuando, con una máscara, podía fingir que nadie sabía quién era. Tenía que tener razón. Porque mis ojos se cerraron y no me moví. Hawke había sido mi primer beso, pero si me besaba ahora, este sería nuestro verdadero primer beso. Ahora él sabía quién era yo. Me había visto sin velo, lo sabía, y yo quería que ocurriera, lo quería a él.